Bienvenidos, queridos televidentes, a Signos Vitales, programa que pretende solamente reflexiones bíblicas para la vida, para el cambio, para la esperanza, en un mundo donde hay tanta desesperanza, tanta desilusión, tanta dificultad. La Biblia es una fuente de inspiración porque habla de la historia del hombre y el hombre no ha cambiado mucho. Sigue siendo egoísta, sigue siendo buscador y sigue siendo rebelde. El hombre es un rebelde, egoísta y buscador. Entonces, yo le ofrezco aquí la posición más hermosa. El buscador encuentre en la Biblia el camino. El egoísta encuentre en Jesús un nuevo centro, que no sea su ego. Y en la palabra de Dios, las verdades trascendentales y eternas. ¿Qué es lo que más le place o desea Dios de nosotros? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué quiere Dios de sus hijos? Y yo lo planteo desde la perspectiva humana como padre de familia. Ya acabé mi labor con 2 hijas, que Dios me premió con ellas. Y cuando estábamos en la etapa de educación, yo me preguntaba, ¿cuál es lo mínimo que yo debo enseñar para garantizar lo máximo? Y yo creo que encontramos el mínimo que se puede pedir a un hijo para obtener de él una vida plena. Y a veces yo pienso que Dios también lo hace de esa manera. ¿Qué es lo mínimo que nos pide para que vivamos plenamente? ¿Y sabe qué es lo mínimo? ¿Sabe qué es lo mínimo que Dios pide de nosotros? Él no pide grandes sacrificios, ni grandes religiones, no. Él pide que obedezcamos su palabra, eso es. Entonces yo pienso, sin temor a equivocarme, que si el primer problema en nuestro representante Adán fue la desobediencia, el más grande regalo en Jesús es la obediencia. Si el problema con Adán fue que rompió su relación con Dios, entonces en Jesús encontramos una reconciliación con Dios. Y ahí en su pantalla de televisión hay un texto bíblico que siempre aparecerá en nuestros programas, un texto, porque lo que aquí decimos no es lo que yo creo, ni lo que yo he especulado en mis tiempos de búsquedas, sino lo que dice la palabra. Y yo le recomiendo a usted, querido televidente, que cuando acuda a un centro cristiano, religioso o grupo de estudio bíblico, exija que todo lo que se diga allí sea sacado de la palabra de Dios y explicado. Dios quiere sobre todo pues que le obedezcamos, y este es el caso en primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Dios, por medio de su sacerdote Samuel, le había dado instrucciones a Saúl el rey, que cuando fuera a la guerra, destruyera al enemigo, destruyera sus ganados, destruyera sus vacas. Pero ¿qué hizo Saúl el rey? Saúl le pareció hacer otra cosa y no obedeció a Dios. Y ahí fue el gran problema que nos ocupa hoy en esta lectura. Dice así el libro de Samuel, capítulo 15, versículo 16. Entonces Samuel le dijo al rey Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y el rey Saúl le dijo: ¿qué te dijo Dios de mí?
verso 17. Y le dijo Samuel, el sacerdote, al rey Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Dios te ha ungido por rey sobre Israel. Porque Saúl era un corriente y moliente, un ciudadano del común. Y a través de Samuel, Dios exaltó a Saúl como el rey. Y Dios le envió una misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec. Vaya a la guerra. Haz guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios? ¿Por qué no has obedecido? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios. Una cosa, amables televidentes, con esta reflexión sobre la obediencia: Dios le mandó al rey Saúl, cuando estaba en guerra con Amalec, que los acabara, y él no lo hizo, desobedeció. Lo único que a Dios le agrada es que le obedezcamos, y obedezcamos su palabra, no más. Un resumen de la vida cristiana puede ser esto: creer en Jesús y esperar que Dios, por el Espíritu Santo, te dé obediencia a Jesús y su palabra. No obedecer es lo peor que podemos nosotros hacer como ofensa a Dios. Un papá, cuando está criando sus hijos, una mamá, si es un hogar normal, porque hoy en día pues padres ausentes, madres ausentes, divorcios, pero si hay una familia normal, respetuosa de los valores éticos y morales y bíblicos, incúlquenle a sus hijitos la obediencia a sus papás. Y aquí Saúl desobedeció, pero mire la disculpa de Saúl. Le dijo al sacerdote Samuel: antes bien, yo he obedecido a Dios y fui a la misión que Dios me envió, y cogí al enemigo Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, mire la disculpa del rey, el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Dios. Escúcheme la excusa. Cuando Samuel le dijo: ¿por qué no obedeciste? Dijo: no, yo sí he obedecido. Lo que pasa es que el pueblo no mató todas las vaquitas ni las ovejas, sino que quiso escoger a unas para sacrificarle a Dios. Miren, amables televidentes, a Dios no le agrada sino que obedezcamos. Si usted tiene una religión que no obedece la Biblia, no lee la Biblia y no va de acuerdo con la Biblia, su religión, por muy buena que sea, no le agrada a Dios. Así de sencillo. No, nosotros cogimos unas vacas muy bonitas para sacrificarle a Dios. No, Él te dijo que acabaras con el ganado. No te eches la excusa de que tu religión agrada a Dios. No, a Dios no le agrada sino creer en Jesús. Otra cosa no le agrada. No le agrada. Yo tengo mi devoción, un santo de mi devoción, una virgen de mi devoción. No, a Dios no le agrada. No. Yo no maté estas vacas para sacrificárselas. Él dijo que las mataras. Él no se agrada con lo que tú crees que es bueno. Él se agrada es con que tú le obedezcas. Esto es un hermoso pasaje que yo le invito a que usted lo lea en la Biblia. Ojalá y se lea todo el capítulo 15. Y mire, nosotros escogimos lo mejor del botín para ofrecérselo a Dios. A Dios no le agrada que usted se incline ante un santo y no le obedezca a él, con todo respeto del santo. A Dios no le agrada que usted se incline ante una reliquia de el Papa si usted no le agrada a Dios y le obedece. Dios no se agrada con los sacramentos que usted reciba si usted no le obedece a Dios. Él no se agrada con los sacramentos.
La fe es obedecer a Dios, no sacramentalizarla para agradarlo. Y termina diciendo, Samuel le dijo, ¿se complace Dios en los holocaustos y las víctimas y los amuletos y las religiones y los talismanes? ¿O en que le obedezcan a su palabra? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a su palabra es mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también ha desechado tu vida, Saúl, y ya no serás rey. Conclusión. Dios envió a Jesús para que creamos en Él. No se invente religiones, ni sacramentos, ni dogmas, ni creencias. Dios se agrada en que le obedezcamos. Usted me podrá decir a mí, pues yo no le obedezco a Dios, pero tengo una religión que lo proclama. No. Lea su palabra, obedezca su palabra, crea en Jesús, reciba a Jesús en su corazón y obedézcale, que eso es mejor que todas las religiones y las devociones juntas. No lo digo yo, ahí está en su texto. Para resumirlo, Dios escoge a Saúl y lo hace rey. Le da instrucciones a Saúl cuando sale a la guerra, y Saúl le parece que las instrucciones de Dios no son pertinentes y hace otra cosa. Le libra del botín algunos animales para sacrificárselo. Entonces Dios le manda a decir, no me agrada eso que has hecho. Por lo tanto, te voy a quitar del puesto que te he dado de líder como rey de Israel. Conclusión. A Dios no le agrada ni tu religión ni la mía, ni tu devoción ni la mía, ni tus sacramentos ni los míos. A Dios solamente le agrada el creer en Jesús y obedecer su palabra.